Tristemente le toca la etapa cuando Alex Ferguson dice ya estuvo. Lo Creo que peor, fue lo que lo peor que le pudo pasar a Chicharo fue que se retirara Sir Alex Ferguson. Chicharito creo que nunca en Manchester se consolidó como el jugador titular, el centro delantero titular que te ganaba partidos, que te ganaba ligas. Y en Leverkusen, sí. Condena al Chicharito a salir del Galaxy. Un penal. Es correcto. Y pues... ¿No más del Galaxy? Ser Chicharito, darle la pelota a Romo y... Mijo, Confiamos te en ti. toca. Llévanos a la final. O llevársela a Pulido y decirle, hey, tú tienes mejor récord. Dale, papá. Bienvenidos a otro episodio más de El Irresponsal, el podcast futbolero poco profesional. Hoy vamos a tener este debate análisis de la carrera de Javier Hernández, el Chicharito. Chicharito. Y para hacer este análisis están los irresponsables, no podían faltar Jimmy, José Luis y Mr. Rivers. ¿Cómo andan? Shakalaka. ¿Listos para Buenas hablar del noches. mejor delantero que ha tenido México? No mames, tampoco exageres, güey. Ya empezamos recio con el debate, pero bueno. te de veo eso- fresco. El mejor delantero y el estilo Te del veo fútbol mexicano se fresco, llama te veo Hugo Sánchez. hidratado. Te veo Hidratado, radiante. sí, cierto, te no veo tengo- te veo los cachetes. Eso es nuevo. ¿Qué pasó, Luis? No, se ve bien, se ve bien. Pasó algo gracioso. Hubo cierta apuesta donde cierta persona apostó cierta cosa. Del tema de hoy te causó eso. Y se puede decir que en un efecto Dominó. mariposa, un efecto dominó, el que yo esté ahorita rasurado tiene que ver con nuestro querido amigo del cual vamos a hablar. Javier. Hoy vamos a analizar su trayectoria. Todo es culpa de Javier. Esta vez no es culpa de Javier Ríos, es culpa de Javier Hernández. Culpa de Javier Hernández. Pero bueno, ¿quién es Javier Hernández? Javier Hernández. ¿Quién es Javier Hernández? Que nació un 1 de junio de 1988 en la ciudad de Guadalajara, si no mal no recuerdo. ¿Es correcto? La fecha de nacimiento sí, la ciudad no me acuerdo. ¿Es güey. correcto o es corrupto? Pero Hijo del Chícharo. Hijo de Javier Hernández El Chicharo y nieto Balcázar. de Balcázar. ¿Usted lo conoce bien? Estoy dejando que el señor Familia saque- futbolera. saque Totalmente. Su Shiva, hermano. Abolengo. Saque su- Un árbol genealógico Traía- privilegiado. Y que desde muy chico pues formó parte de las fuerzas básicas de las Chivas Rayadas del Guadalajara, donde se destacó bastante por su capacidad goleadora, la cual aún así no le permitió o no le alcanzó para ser convocado a la selección sub-17 que fue campeón en Perú. Sí fue convocado, pero No. lo cortaron al No final, llegó, ¿no? Lo cortaron. No llegó al No llegó al proceso. mundial. No llegó al torneo. Ajá, sí. Y cosa que él ha dicho que casi lo hace que Se se retire. retire del fútbol. Dijo, esto no es lo mío, necesito vender tortas ahogadas aquí en Guadalajara. Pero su familia no lo dejó, le dijeron échale ganas y le echó ganas. Debutó finalmente con el equipo de las Chivas. Así donde como Luisardo nos dijo, vamos a decir, una última oportunidad. el 9 de septiembre del 2006 debutó con las Chivas en un partido contra el Necaxa, metiendo un muy buen gol ese partido, debutando con gol. Y de ahí pues comenzó esta carrera de goleador de este muchacho de ojitos verdes, güey. Donde metió 50, no, ¿cuál 50, güey? Metió 78 goles. No, metió varios goles, güey. No me suena. Te iba a decir, ¿en el FIFA, güey? ¿O en dónde? Sí, no, aquí traigo las estadísticas Tal vez en... brujadas, güey, pero metió... Se me hace que el que tomó Quisiera ese decirte tipo que de en toda su carrera deportiva, estupefacientes- pero tampoco me suena. O sea, No. me suena que metió En- bastantes en- más. No, sí, metió más. No, pero en Chivas tuvo su primer, porque pues, ya regresó después, ¿verdad? Pero su primera etapa con Chivas, su etapa inicial, del 2006 al 2010. Fue campeón de goleo en este último torneo. En el último torneo, pues, 9 que goles. jugó. No, fueron más, ¿no? 11. Fue alrededor de 10. No eran 10, eran 9. Sí, Sí, bueno, bueno, sí, orbitaba como en 9 En el episodio pasado tú mencionabas de que pues, no tenía tanto crédito porque
No dije que no tuviera tanto crédito. Dije que era un número bajo para campeón de goleo y fueron 3 campeones de goleo. Pero lo que me estaba acordando, güey, es de que este güey dejó de jugar como en la jornada 13 más o menos porque se iba al Mundial de Sudáfrica. Entonces quedó campeón de goleo con varios partidos. Regaló unos 4 partidos. Más o menos, sí. Entonces también eso se vale. También estaba bien chiquito. O sea, dio ventaja porque no iba a estar en 4 jornadas y aún así no lo rebasaron. Y estaba jugando muy bien y un reconocido técnico del Manchester United, Sir Alex Ferguson, mandó scoutear gente por todo el mundo y sus scouters lo checaron y decidieron ficharlo y darlo a conocer antes del Mundial porque recuerdo haber visto una entrevista de Ferguson que dijo, necesitamos dar a conocer, a ficharlo ya, porque si este güey hace un muy buen Mundial, lo van a querer. Nos lo pueden bajar. Entonces fue así como antes del Mundial, el Chicharito se presentaba con el Manchester United. Vergara hizo el trato. Un amistoso, ¿no? Un United Chivas. Sí, el último partido de la Chivas. Creo que fue la inauguración del OmniLife. Y jugó medio tiempo con las Chivas. ¿Cómo se jugó medio extraña tiempo con el Manchester United. Claro, era un hombre mediático. Vendes a un delantero joven que tiene su primera temporada en primera división. Se lo vendes al Manchester United. Inauguras tu estadio nuevo con un partido de tu equipo contra el Manchester United de Alex Ferguson, en el cual se hace la despedida oficial. Ajá, ¿no? O sea, se la despedida y juega un tiempo con cada equipo. Esa era la forma de hacer las cosas. ¿Mediático? Aquí es donde yo suelto la primera pregunta para el debate. ¿Se fue muy rápido Javier Hernández? No. ¿O se fue cuando debía irse? Yo creo que se fue tarde, güey. Sí. Para los jugadores exitosos en Europa, argentinos, brasileños, uruguayos, se van jóvenes. Pero esa es una circunstancia muy difícil, muy diferente, güey. Es ideal. Claro, estoy diciendo, es el ideal. Que el estándar en México esté retorcido y los intereses monetarios sean lo primero. Es otro tema, claro. Diferente a lo que es un sudamericano que tiene... Define joven porque se fue de 22 años. Contrapregunta. Que tiene ansiedad, que tiene que salir adelante por la cuestión de la economía, etcétera, etcétera. Pues obviamente es diferente a la comodidad del futbolista que juega en la Liga MX, güey. De acuerdo, pero la pregunta de Luis... Los mexicanos tienen la realidad alterada que piensan que un mexicano cuesta lo triple que un sudamericano y eso merma que no sea exportado el juego mexicano. De acuerdo, pero la pregunta de Luis es, ¿se fue tarde o se fue temprano? Para mí se fue tarde. ¿Por qué? Porque la media de los jugadores que exportan a Europa, el 17. Señor la conoce. 17, 18. Pero yo creo que se fue a tiempo por lo que es el mexicano. Siento que lo hizo para mercado acorde, lo hizo bien. Lo hizo bien en su primera temporada con el Manchester. Eso sí, y su carrera fue pues de exitosa porque saltar de Manchester United a un Real Madrid que es el mejor equipo del mundo, son pocas personas bendecidas que juegan en ese plantel, ¿no? Y realmente el United fue donde brilló. En el Real Madrid tuvo un partido increíble, ¿eh? De verdad que... De Champions. Partido de Champions. ¿Es cuartos o es semifinal? No recuerdo bien. Cuartos para pasar a semi con Benzema suspendido. Y es apoteósico ese partido porque hace... Contra el Atleti. Sí. Hace de todo. Esa narración de Jorge Ramos en el radio. Increíble. Es algo extraordinario. Pero nos estamos adelantando bastante. Me estoy adelantando mucho. Quiero nomás hablar un poquito... Se fue a tiempo para mí. De la sí. Rápido, esta cuestión de los jugadores. Quiero rescatar una conversación que tuvimos con David Aponte la temporada pasada. Hablaba de cómo los equipos brasileños que él conoció cuando estaba yéndose a torneos allá de menores tienen estos tiers para entrenar a sus jugadores menores de edad. Entonces tienes un jugador A. Ese jugador A es exportable a equipo A de Europa. Y luego tienes un jugador B en tu formación. Todos estos están en tu esquema de jugadores de divisiones menores. El A es exportable a equipo A de Europa. El B es exportable a Holanda, Bélgica, ¿no? Liga de segundo tier. Y el C es un jugador que va a ser para tu equipo de tu liga local o
en caso de que tú seas el técnico o el director deportivo de un equipo mediano o chico del país, es un jugador que va a ser vendido a un equipo grande del país. Y luego aparte tienes el D. El D es un suplente para tu equipo. Entonces, todos los equipos de Brasil tienen jugadores de tier A, B, C y D. Se clasifican. ¿En México existe eso? No, jamás. No. ¿Por qué entonces? O sea, ¿por qué nos preguntamos constantemente por qué Brasil, Argentina, Uruguay no sacan tanta ventaja en fútbol mundial? El Chícharo, ¿ustedes creen que haya sido clasificado en un tier A, B, C, D? No. No por Chivas, por los scouts sí. Por los pero no scouts, por sí, Chivas. claro. Pero a la hora de formar, nos falta muchísimo. Claro, sí, como, colmillo. como formación falta muchísima sí, claro, en cuestión de infantiles, de competiciones internacionales, algo así. Poder estructurar el mercado de forma predictiva. Paréntesis, yo creo que la edad 11, 12, 13 años ya tienes que formar tus grupos A, Ahí empieza. B, C, ir a participar en copas en Brasil, en Argentina, una gira por Asia, una gira por Europa. Obviamente Saber incluyendo... dónde estás en el mercado. Claro, global, hacer un obviamente benchmark. incluyendo una educación dentro de un programa, ¿no? Pero falta un mundo para que pase esa realidad. Volviendo al tema del Chicharo, para mí se fue a tiempo al Manchester United. 22. Va, yo también digo que se fue a tiempo. Para mí se fue tarde para lo que pudo ser su potencial. Si se iba a los 18, la edad no la iba que a ser se muy fue, distinto, ¿eh? La edad a la que se fue Creo. no le afecta, pero creo que más tiempo en una formación en un club como el United, claro que hubiese sido muy diferente. Carlos Vela, ¿a qué edad estaba ya en el Arsenal? 18. A los 17. 17. Eso es lo Antes que de había ser pasado mayor de edad. con Sí, 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 Chicharito, sí. También Giovanni Dos Santos. O sea, está sí, desde Y a Carlos Vela no le fue tan bien. Al principio. Dirían por ahí, ponle reversa a la carrera de Jonathan Dos Santos. O sea, al revés. Carrerón. Sí. América, vas a la MLS, Galaxy. Tottenham, y Y luego Barcelona. acá del Barça. El curioso caso de... El curioso caso Jonathan de Dos Jonathan. No, De Giovanni. ¿Jonathan o Giovanni? Giovanni. Porque Giovanni. me mezclaste a los dos santos. Perdón, También que Giovanni. son morenazos, pero Giovanni. y no al racismo. Hermanos, Jaime. no, hermanos, son Pero, hermanos. pero Y no ambos tienen la racismo, misma carrera. Jaime. Bueno, sí. De Giovanni, el perdón. Tottenham no contaba y era... Contaba. Pero bueno, adelante. Pero bueno, ahorita tenía malas las estadísticas porque les estaba diciendo los partidos. 78 partidos en primera división con Chivas del 2006 al 2010 con 29 goles. Luego jugó Grandes números. 157 partidos con el Manchester United, donde metió 59 goles. 59 goles, muchos de ellos muy chuscos, Importantes. como diría Mr. Rivers. No, y otros Pero buenísimos tenía, también. dijo al Chelsea, el clásico directo los Es tenía lo que decir. viejotes, güey. Sí, Hay Peter una, Cech, güey. hay una cuestión bien curiosa. Acá Ríos y yo somos hinchas del Chelsea. Y Petr Cech era Clientazo, güey. Era clientazo del Chícharo. Y era bien curioso porque el Chelsea tenía creo que ya 6 partidos en Champions con el Barcelona. Y Petr Cech nunca había recibido gol de Lionel Messi. Pero cada vez que jugaban con el Manchester United, el Chicharito le metía gol. Entonces era extraño ver un portero imbatible por Lionel y que el Chicharo lo clavaba cada vez que lo veía. Es que Sech era un Increíble. portero que te podía sacar un remate cruzado de Messi del ángulo, un remate con comba de Diño a su palo opuesto, pero nada supera un carazo del Chícharo. El carazo fue contra el Chelsea. Ahí hablas de otras cosas más internas de ahí. Y me gusta mucho También Marcelo el Bielsa, Nucaso. güey. ¿El Nucaso? El Nucaso, sí. También es contra el Chelsea. Sí. También. Sí, también es contra Hay el otras Chelsea. cuestiones ahí psicológicas de un portero, ¿no? Y hay un ejemplo extraordinario que dice Marcelo Bielsa, donde hay un tiro libre de Diego Maradona y el portero Chilaver. Chilaver pesaba 3 veces su cuerpo en ese entonces y Maradona la pone en el ángulo y físicamente es imposible para Chilaver llegar ahí, pero como era Diego Armando Maradona, la poderosa es la mente y llega. Por eso hay muchos factores en ese aspecto. Boca Juniors, Vélez Sarsfield. Es correcto. Tiro libre que definía un partido, justamente. Y pues bueno, de la etapa del Chicharito en el Manchester United fue muy buena. Se ganó el cariño de la, ¿Fue su prime? ¿Fue de su la prime gente. definitivamente? Jugar Champions. Y qué Es algo mejor que estar extraordinario, ¿no? bajo Jugadorazo. la tutela de Alex Alex. Ferguson.
se ganó el cariño de todo Manchester, de yo creo que toda la liga inglesa lo respetaban. El que tardó en respetarlo fue Chicharito. Le hacían canciones ahí, Little P. y el que más se tardó en respetarlo fue Wayne Rooney, que allá decían que había pleitos en el vestidor con él, pero al final terminaron siendo BFF. También con Berbatov tenía cierto roce porque Berbatov es un... Pero ahí creo que ese pedo sí valió madre. O sea, de hecho, pues al Berbatov le dieron las gracias, ¿no? O sea, es que ya tenemos el Chicharo, nos guachamos. Pero es que es más por el medio mediático, México, playera, ¿Por la etc. edad? No, por la edad. Por la edad también. También, pero también influye mucho. Uno iba de salida, el otro iba de entrada. Y si mal no recuerdo, en su primer Champions llega a la final contra el Barcelona. 2011. Y la terminan perdiendo. Cual la pierden 3-1. Con la suspensión de Lionel Messi en el aire de 3 segundos. Con un cabezazo. Esa final fue increíble. O sea, 1-0 quedó, ¿no? 2-0. 3-1. 3-1. 3-1 Barcelona. Que Su paseo. ojo, no sé si recuerdan, Chicharo tuvo una muy clara. se comió una, Chicharo, es lo que iba a decir. Se comió una que... Segundo Baby poste. Jesus. Hace un sprint increíble al segundo poste. Sí, pero Le llega la pelota. Lo que iba a recalcar es Define que hubo abierto. una jugada justamente de Rooney, donde el Chicharo aplicó la de este domingo y estorbó en vez de dejar pasar la pelota. Fue así una calca. Sí. Y creo que también ahí en el Manchester fue donde el Chicharito encontró su estilo de juego, que era ser rematador. Sí, estar claro. en el lugar donde tenía que estar, Sí, aunque la bola fuera Estar, súper lejos, y ese güey estaba ahí. Sí, o sea, nunca le dio 2 toques a la pelota. Sí, Tiro, se desmarcaba. Tenía una Increíble. facultad para desmarcarse como pocos, definitivamente. Y creo que eso fue algo de lo que le desarrollaron en el United. Porque eso no lo tenía en Chivas. Eso lo desarrolló en el United, en ¿no? Chivas, Chivas pues todavía era lo más usaba jugador, por le llevaba arriba. la pelota, No, se burlaba. Y lo hacían 9, o sea, le tiraban centros y lo Sí, buscaban por arriba. O sea, Sí, pero esos desmarques y esa... el pase esa- raso al espacio, Exacto. uff. Eso es United. Es muy Premier, Sí, Premier, es muy ese Premier. tipo de centros, ¿no? Entonces, sí, para mí definitivamente la prime del Chicharo fue en el United. Creo que ahí es donde hizo su nombre, su carrera y su leyenda, ¿no? Y fue donde también le fue mejor en la selección, porque en ese fue cuando fue campeón tuvo el Mundial de Sudáfrica, le mete gol a Francia. Argentina. Argentina, sí, cierto, le mete gol. Juega la Copa Oro, esta Copa Oro donde le ganan a Estados Unidos. Fue la del golazo de Giovanni Dos 2011, Santos, creo. así es. Suya. Afírmala. Entonces fue también donde hizo muchísimos goles. Aldo de Nigris parecía jugador europeo también, ¿eh? En esa Sí, cierto. Copa Oro. Y y le fue bastante bien, muchos goles, estaba on fire. Tristemente le toca la etapa cuando Alex Ferguson dice ya estuvo. Creo que fue lo que Lo peor que le pudo pasar lo a Chicharo peor que le pudo fue pasar. que se retirara Sir Alex Ferguson. fue campeón 2 veces de la Premier De la League Barclay. con Alex 2 Ferguson. nada más. Yo Dos creo veces. que eran más. Y aquí tengo los triunfos. Sí, sí. Fueron 2 de liga y creo un parecito de copas, ¿no? También. Sí. Que ganaron una Carabao, una... Ganó la Premier League 2 veces, la FA Community Shield 3 veces y la FA Cup 1 vez. Correcto. Gran palmarés. Sí, ahí forjó su leyenda el Chicharo, ¿no? Ahí Sí, forjó su güey. leyenda. Después creo que se le cumple el sueño que a todo jugador mexicano tenía por la referencia de Ugol, Ajá. el cual fue llegar al Real Madrid. Ir a emular a Hugo Sánchez. Una Que- sorpresa también para todos, ¿no? Que Pues, es a lo que voy, que tenemos que decirlo. El Chicharo no llegó al Real Madrid como una contratación bomba. El Chicharo llegó al Real Madrid porque Por suplir una Porque necesidad. querían prestarlo, porque no tenía cabida en el United, y hay que decirlo. Bueno, hay que decir, llegó Van Gaal, ¿no? Llegó No, Van Gaal, se quedó Van Gaal no lo primero. quería, de entrada. A Van Gaal no le gustan los Van Gaal no lo latinos. quería. Van Gaal no lo quería. sí. Tiene un racismo muy Sí, pronunciado. Van Gaal es un los tipo que no latinos. quería a Riquelme, o sea... Sí, no quería a los latinos, ¿no? Entonces buscó acomodo, se conjugaron los momios. Y el Madrid necesitaba un delantero de élite. Exacto.
Y dijo el Madrid, pues, Prestado. me lo están prestando vara, casi regalado, ¿por qué no, verdad? Oye, ¿qué tan cierto es que también ahí el Madrid quería tener un poco de mercadotecnia con los latinos y por eso agarró a James, Keylor y claro, Chicharito? Completamente. También juega. Querían esa conexión. ¿Quién es el con presidente del Madrid? El tío Floren. El tío Flores. ¿Qué significa Florentino? Corrupción. No, perdón. Hombre de negocios, visionario. Me Show fui con me la the finta. money. Me fui con la finta. Sabe cosas. Y llega un Real Madrid donde jugó, si mal no recuerdo, 2 temporadas. Llega a préstamo, 33 partidos, 9 goles, 2 en su debut. Pinche golazo que mete Sí, en la su volea. debut de zurda, la volea. Dije, Yo creo que si Chicharo hubiese tenido la confianza en el Madrid que le dieron en el United en cierto momento, su leyenda hubiese sido más grande. Creo que el mejor momento del Chicharito fue cuando llegó al Madrid, tristemente, porque llegó en su pico, pero pasa lo que le A pasa comer a banca, ¿no? la Llega. mayoría de los jugadores mexicanos en Europa. Tristemente llegó a picar piedra en su mejor momento y pues no pudo mostrarse su potencial, porque se mostró e hizo, creo yo, en el momento en el que le tocó estar en el campo, lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien, sin ser maravilloso, porque ser maravilloso en el Madrid es imposible, teniendo los monstruos que tenía al lado. Pero para que haya llegado en el punto en el que el mismo Cristiano Ronaldo en su prime lo reconoció como un jugador que le aportaba al equipo y que inclusive Cristiano Ronaldo abogó porque compraran su ficha en su momento. eso no me lo sabía. Pero no se dio. Y no se dio porque el United obviamente vio que había interés del Madrid. El Madrid sabe cositas, como decía el señor Jimmy, tiene billetes. Y lo quisieron vender muy caro, ¿no? Entonces obviamente Madrid no iba a sobrepagar a un jugador el cual ellos conocían su techo y sus capacidades. Y pues tiene que abandonar el Madrid después de un paso de ensueño para él. Creo que cumple un sueño de vida estando en el Madrid, pero pues le duró un poco. Le duró muy poquito. De muchos jugadores a nivel mundial, Claro, güey. sí, claro. O sea, te Jugar digo, en el mejor equipo del mundo es un debatible, logro. pero bueno. Es un En logro. uno- El en mejor uno de equipo los del mundo mejores cambia equipos. cada año. No, es el Madrid, güey. Es el Madrid, güey. El Pues bueno, equipo- que con esa Champions que platicábamos ahorita de que metió al Madrid en semifinales, en unos cuartos muy cerrados, ahí ese gol donde pues prácticamente todo el Bernabéu se rindió. Chicharito. Quiero Chicarito. Se rindió ante él y pues bueno, con muchos esperábamos. Y fuera del gol, aparte, el partido que hace es increíble. Sí. A mí me encantó. O sea, hizo Hizo muy lo que de tenía que Benzema. hacer. Muy de Benzema. Y si no han escuchado Es esa un delantero narración que me de parece Jorge Ramos muy, de ese muy top. partido, escúchenla. Es una chulada lo que le dice al Chicharito, todo lo que sufrió de bullying, todo como mexicano. Porque en ese entonces le estaban sí, tirando estaban dando mucha de mierda, todo. güey. De hecho, si lo había una encuentro, teoría si de lo encuentro, conspiración en mañana se España los mando que ahí en el decía grupo. que el contrato de Chicharito tenía que ver con contratos de construcción de Florentino Pérez en México. Había unas licitaciones por cierta obra pública en la cual estaba involucrada la constructora del tío Floren, para variar. Y la teoría de conspiración en España era que Chicharito era un paquete que había llegado como un favor al gobierno mexicano para poder levantar la imagen del país, fichando un jugador para el Real Madrid, ¿no? Que era inmerecido. Como si no lo hubieran visto en el Manchester United y jugando final de Champions League, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, ese discurso a mí me dio mucho gusto que se cayera. Porque no es que ficharon a... Sí es un fichaje de oportunidad, sí es un fichaje porque un equipo trataba de prestar a un delantero y otro equipo estaba tratando de prestarse a un delantero, pero eso pasa en todo momento con jugadores de élite. El español promedio, racista, que menosprecia al jugador mexicano, estaba tratando de hacer ver esto como un fichaje de lástima o un fichaje de corrupción, y les cayó la boca. Y eso se lo agradezco muchísimo al Chicharito. Así es. Y pues bueno, de ahí es donde creo que empieza un poco el declive del Chicharito, porque regresa. Bueno, para esto ya estamos en el 2014. Bueno, aquí tengo que fue campeón del Mundial de Clubes con el Real Madrid, pero yo no recuerdo haberlo visto. ¿Sí? Sí. Sí, estuvo. Sí, ¿Sí estuvo? sí. Ujú. Y
Y también es donde está la eliminatoria para Brasil, donde el Chícharo empezó muy bien, pero después México empezó a valer madre, y también el Chícharo. Y pues bueno, está el partido contra Costa Rica, donde el Chícharo falla una horrible que le puso Oribe, Martinoli, todos estos güeyes lo querían matar. Si mejoras el porcentaje, jugarías en Saturno. Accidentada esa clasificación. Sí, donde, bueno, afortunadamente, gracias a Estados Unidos que le ganó a Panamá, We México love it pasó. together. Pero ahí Chícharo fue relevado. De hecho, cuando el Piojo toma las riendas de la selección, borra al Chicharito totalmente, porque agarra su base del América y estoy casi seguro que Chicharito ni siquiera va al repechaje a Nueva Zelanda. Ya hasta que es al Mundial, ya es cuando lo convoca. Era el América con la media de León, ¿no? Era Simón. el América con Gullit, Montes y el Gallito. Simón. Ajá. Con eso nada más. Y el Piojo lo termina Cepillando. convocando a la selección. Ya, al ¿Quiénes eran final. esos dos delanteros? ¿Oribe y Jiménez? Sí, Oribe, Jiménez. 3-5-2. Pero Aguilar y Layún. Giovanni también. y no fue titular en ningún partido de Brasil. Siempre entró de cambio, aunque le metió gol a Croacia. Doblete, ¿no? No, en Brasil uno. nomás metió un gol. Y pero sí estuvo. Giovanni metió gol ahí. Oribe fue el delantero. O sea, creo que el Sensación. Chicharito en su prime no le tocó un mundial. Porque su prime fue 2011, 2012 y 2013. Entonces no hubo mundial ahí. Y pues sí. Y en el lado del club, pues fue cuando regresó al Manchester United. Y donde pues Van Gaal ya de plano no lo quería. Y era muy Tira notorio. este penal que comentamos. Es que no se ayuda. Sí, no se ayudaba. Fue media totalmente. temporada, ¿verdad? Regresa al United, juega media temporada y lo prestan Al Bayer Leverkusen. Es que acuérdate que jugó con el Madrid hasta el Mundial de Clubes, que fue en diciembre. Ajá. Entonces jugó de enero a mayo, junio, Sí. que es el Sí, resto nada. de la temporada en el United, que es donde de plano no... pues No tenía ni minutos ni figurar. No, y aparte a Van Gaal no le gustan los jugadores cuando le dieron libres. minutos lo hizo mal, hay Exacto. que decirlo, lo Exacto. hizo mal. Y es cuando pues se viene este salvavidas en el Leverkusen, ¿no? Que tenía otras opciones, ¿eh? Yo creo que si hubiese aceptado cualquiera de las otras opciones, lo hubiera ido mejor. No que le fuera mal pero en el Leverkusen. Su primera temporada en el Leverkusen De lo acuerdo. recupera de una forma De increíble. acuerdo. Pero no es lo mismo. La que segunda no es temporada lo en el mismo. Leverkusen no... De acuerdo, pero no es lo mismo que vayas a un Leverkusen a que vayas a un Valencia, que en ese tiempo el Valencia era animador, era de los top 3 de la liga y estuvo a nada de llegar al Valencia. Estuvo a nada de llegar a un equipo pequeñito por ahí, de Milán. Estuvo a nada de llegar al Inter de Milán. Acuérdate que había una tercia que todos nos saboreábamos que llegara. El Valencia en España, el Inter de Milán, que también estaba buscando un 9 porque se le lesionó, y lo estaban buscando de Holanda, que siempre Chivas y Holanda fueron uno mismo, ¿no? Entonces, ¿El PSV o el PSV. Sí, el PSV. el PSV. Tuvo esas tres opciones, llega la opción de Alemania, no que el fútbol alemán no fuese tan bueno, pero como mencionaba José Luis hace un momento, en el fútbol también hay ligas tier A, B y C. Entonces, yo creo que si Chicharito hubiese decidido, y el hubiera no existe, pero es un what if, ¿no? Tipo Marvel. Si Chicharito hubiese decidido quedarse en una liga tier A, como lo es la C, en ese momento, pues, como lo era la Serie A o la Liga de España, fácil algún otro equipo lo hubiese rescatado de los tier A. Decidirse a un tier probablemente C. su condición física hubiera Ben. estado acorde a eso. No, el Leverkusen es un tier C. Que haya hecho un par de buenas temporadas es otra cosa. Y pero siempre que clasificaran a Champions con él en la plantilla es porque él estaba en la plantilla. Correcto. No porque el cuadro. Porque si analizamos Pero ese ese Chicharito del Leverkusen, Leverkusen era increíble, cabrón. Corría, güey. eran Chicharito, ahí había un coreano que también era muy bueno, y un turco, y los demás. La neta. Pues Chanalou. Ajá, Calhanoglu, sí, cierto. Sí.
Y ahí pues en esa Champions con el ¿Y dónde acabó Leverkusen. Canelo? ¿Mande? ¿Y dónde acabó Canelo? Pues por todos lados, ¿no? Ando deambulando por todos lados ya. Recuerdo un gol del Al Inter Chicharito. debían ir juntos. Un gol del Chicharito en esa Champions contra el Barcelona en el Nou Camp. Le mete gol al Barça. Muy buena temporada que creo que encontró un buen equipo donde podía repetir lo que hacía en el Manchester. Creo que fue cuando logró su primer hat-trick en el Leverkusen, allá en Sí. Europa. Y Creo que esa parte fue determinante, perdón que te interrumpa, Luis, porque siento que ahí él se sintió querido. Y titular. Y que tal vez por eso eligió Leverkusen, ¿no? Esa parte por eso Se sintió entiende. titular también, porque Se entiende. en el United tenía este estigma de ser la reencarnación de Ole Gunnar Solskjaer, ¿no? El que venía de la banca. Ajá, venía de la banca, jugaba los últimos 20, es el super sub. Y a Chicharito siempre se le ha respetado en Manchester y se le ha querido mucho en Manchester por entrar de la banca y definir el partido. Algo que Alex Ferguson siempre lo vio haciendo. Chicharito creo que nunca en Manchester se consolidó como el jugador titular, el centro delantero titular que te ganaba partidos, que te ganaba ligas. Y en Leverkusen, sí. Él iniciaba, él acababa el partido. Creo que se sintió más respetado en Leverkusen, por más que el United es otra cosa, ¿no? Es otro perfil, es otro equipo. Pero creo que ese reconocimiento siempre es importante para un profesional, ¿no? Decir, este es mi equipo, esto es lo que yo hago y yo lo hago de cabo a rabo. Y cuando se necesita un cambio, pues entra alguien más, ¿no? Pero no soy el... ahí te va, José Luis. ¿Qué tal si eso lo hubiese hecho en Valencia? Hubiera tenido bastante más prensa y bastante más reconocimiento. Porque ¿a quién iba a suplir Chicharito? ¿En Valencia? Ajá. A No Villa. recuerdo año. A A, Villa. a un tal David Villa. Un tal Que Guaje estaba Villa, yendo. que también es un delantero de Das Márquez y de... Le dieron- Claro, sí. Estaba Estaba pintado, iba a llegar a ser Sí, 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 titular, sí, sí. a un buen cuadro, a un equipo animador que necesitaba un... No, lo firmo que le quedaba, ¿eh? O le sea, quedaba perfecto porque le había quedaba mucho, había perfecto. mucho juego por Porque banda son- que mandaban centros. Y Son la demás. misma clase de delantero, claro. ahora, esa decisión de ir a Leverkusen en vez de estos equipos, ¿fue de él? Sí. ¿O de Sí, sus sí, agentes? personal, ¿no? Pues Y entre él y no sus le fue agentes, mal. güey. De verdad, futbolísticamente, Chicharito está muy bien en Leverkusen. No, y pero su fue conoc- repercusión no es la misma. No, pero aparte en cuestión personal, es decir, jugué en España, jugué en Inglaterra y jugué en Alemania. Sí, sí, de acuerdo. Y en Alemania jugó increíble. Yo vi mucho los partidos de Leverkusen esa temporada porque Los pasaba en todos lados. güey. los pasaban en todos lados y tenía una chamba que en esa época me permitía ver mucho fútbol. Y era tenía. El historial del Chicharito era esa, ¿no? Conquistar Era- Europa en todas las era ligas, eso. ¿no? 70 Le faltó la francesa nomás. 76 partidos con el Leverkusen, 39 goles. Aventó Muy bien. ¿Asistencias? Pides mucho, sí. 9 asistencias. 9. Nada más, ok. Creí Sí, que era más. Sí, pues es que a él le daban pero las es que se jugaba asistencias, suelto. güey. Me Sí. gustaba mucho, creí que era más. Y pues se le termina ahí, ya no lo renuevan y se regresa a Inglaterra, pero esta vez al West Ham United, con el tío jamón del oeste, güey. Y pues ahí juega 2 temporadas, 63 partidos y 17 goles. Sí tuvo ahí como que bastante cariño, pero no fue Sí. lo mismo que con el Manchester. Creo que le faltó paciencia al Chicharito. Creo que llegó a un West Ham en reconstrucción. Pudo haber Y- aguantado la siguiente. Y pudo haber aguantado la siguiente. La gente lo quería muchísimo. El técnico lo quería muchísimo. locura. La institución lo quería muchísimo. Y se le da mucho la liga inglesa, ¿no? Como que la Sí, liga inglesa era para... y no para- Es que tuvo- imagínate ganar partidos para el United cada fin de semana. Y no tuvo un mal paso por el West Ham. Simplemente siento que... El equipo no le dio. el equipo a lo mejor le faltó paciencia para que armaran un cuadro mejor. Tal cual, se va Chicharito y West Ham arma un buen cuadro donde faltaba un 9 como lo que llegó a ser el Chicharito. Pero no me parece un mal paso por West Ham. Tal vez debió ser un poquito más paciente. De nuevo, lo hubiera no existe y pues nada que reprocharle, ¿no? Siguió buscando su camino, por decirlo así, ¿no? Se regresó a España, pero con el Sevilla. Una temporada nada más 15 partidos, Difícil esta temporada. 3 golecitos. nada más. Que volvemos a lo que platicábamos, ¿no? Jugó poco Equipo también. tier A, equipo tier B, Valencia, al que pudo llegar en ese momento era un tier A. Pero igual también... Sevilla, que era un tier C. Igual también la necesidad, ¿no? De quedarte en Europa. Creo que ahí fue el pecado del Chicharo.
Porque tenés que ver. tratar de quedarte en una Europa que percibes como más. Deberías de hubiera pensado un poquito más las cosas y no poder. en esa edad, güey. Sí, a lo en mejor esa edad, paciencia. Si se hubiese quedado en West Ham, Por eso, pero a lo Pues mejor sí, la necesidad. ¿no? O sea, Si hay movimientos y la necesidad de quedarte en Europa, yo creo que ahí fue donde Javier se equivocó. Pienso que hubiera terminado bien, hubiera regresado a México todavía con buenos años para darle un poquito más de proyección con Chivas. Siento que por ahí, a pesar de haber llegado primero a la MLS. pero ¿cómo le siento dices que- a alguien que está saliendo del Real Madrid y del United que está saliendo del West Ham, que es de donde venía saliendo. o del West Ham? Va, del West Ham. Regrésate a Chivas. Pero equipo de Premier League. Equipo de Premier League. ¿Para qué te regresas a Chivas? Si te da el nivel, quédate en Europa. Quédate hasta en el Groningen de Holanda, pero quédate en Europa. Yo lo veo así. Yo lo veo así porque México no es solamente nivel. México es complacencia. México es... Comodidad. Sí. Exactamente. Hay Comodidad. comodidad. Te exigen menos, te llegas exigen como menos. ídolo. Lo que pasó ahorita, pero Ajá, exacto. nos estamos adelantando. Exacto. Sí, perdón. No, está bien. Y para esto, bueno, pues el Chicharo seguía haciendo goles y tenía participación en la selección mexicana. Va al Mundial de Rusia del 2018, donde hace un gol también a Corea del Sur. Su eliminatoria es bastante buena también. La eliminatoria, Y sí. termina metiendo gol en cada mundial que participó. Así es. También eso es una palomita que tiene Javier. Pero Jodazo. ya, ¿quién fue el técnico del 2018? Osorio. Osorio, ¿verdad? También Puto creo que no padre. lo tenía tanto de titular. El ya era- parche con las fibras. Parce. ya entraba de revulsivo. No, Una sí fue rotación. titular bastante Chicharito Es con... que con Había Osorio. 4 delanteros. Nadie era titular con Osorio, güey. Acuérdate Así que es. mi compa Osorio aplicaba Rotaba, las rotaba, rotaciones rotaciones, sí, exóticas. Vela, Giovanni, Chicharito, Jiménez, Chucky y Tecatito. Eran los que había a veces 3 o a veces 4 posiciones adelante. Ellos eran los que rotaban. Inserte el pool de jugadores. Y con un Tecatito Sí, total. en su prime. En su prime también. Así es. Y pues bueno, después de esa mala temporada con el Sevilla, pues ya le echan el ojito Que- en Estados Que Unidos. ojo, no fue mala temporada, ¿eh? O sea, Fue una no temporada una del mala- Sevilla, Fue no una del- mala temporada de Sevilla, no una mala temporada de Chicharito. Yo creo que Chicharito fue de lo más rescatable de ese Sevilla, que estaba muy mermado. O sea, 3 goles en 15 partidos. sí, pero Pero Chicharito ¿quién te ponía las dependía pelotas, güey? mucho de quién le generara fútbol, güey. Y ese No fue había. el problema en Sevilla. No había quien generara fútbol, ¿no? Que regresamos al punto principal. En West Ham tenías un Mark Noble, tenías a otros jugadores a un Jack Grealish que podían empezaban proveerte ahí, balones para poder sobresalir. Está bien. Y pues bueno, llega a la MLS tras la salida de Zlatan del Galaxy. Llega bien. Agarran al Chicharito y también creo que llegó a un buen Marketing. equipo. Sí, Totalmente. marketing y ya llegó Marketing. como Llegó a pues retirarse. a casa, ¿no? A Hay que retirarse, decirlo. Simón. Llegó a Ya retirarse. retirarse y empieza a streamear. Llegó, Empieza no. a hacer streaming. Llegó a facturar y todo iba bien Fuerte. hasta que se topó con su coach de vida Es correcto. que le lavó el cerebro, le Le pedaleó la arruinó la bicicleta Le arruinó la vida, de verdad. Qué tipo más miserable. y lo destruyó mentalmente. Charros, güey. Ahí es donde empiezan los problemas para el Chicharito, algunas lesiones en el Galaxy, luego deja de figurar en la selección nacional. Creo que fue el Tata el que ya dejó de convocarlo. Bueno, tuvo todo este problema que hubo que con las mentadas fiestas y los que Sí. no hacían caso. Y Ese fue un está- castigo del Chícharo Sí. por haber metido. Bueno, que no nomás fue el Chícharo, fue mucha gente, pero el que levantó la voz y el único que se echó la culpa fue él. Todos los demás se rajaron y de ahí en cuenta Está quedó bien, ¿eh? castigado. O sea, es un movimiento de De honor hecho, porque no. él sabía De que hecho, ya no le quedaba. él no se echó la culpa, lo sacaron a flote porque inclusive corrieron a un utilero de años en la selección por echarse la culpa por el por Chicharito. culpa de él. Porque el Chicharito le pasó una lana para que él se echara la culpa, diciendo que él iba a arreglar la situación Y nunca la y no arregló. hizo nada. ¿Pero cuál fue el pedo, güey? Entonces el Metieron hotelero de la a- federación. Chicas se buena quedó onda. sin Chicas chamba. buena metieron a onda, chicas buena onda. en un previo antes del mundial. ¿Travesaños? ¿O ese El fue? No, ese fue último- otra o sea, vez. es que te año. Goofy no. El utilero le hizo el paro, tomó la caída por él, porque en ese momento pues el Chicharo traía Era el muchos, Chicharo. muchos temas mediáticos. Matrimoniales también. Matrimoniales y demás. No, el pedo era con Adidas. O sea,
Sí, se le iba a caer el contrato grande con Adidas y pues no Y convenía, dijo, yo me encargo. Y no se encargó. Y nos encargó, corrieron al utilero y lo dejó tirado y luego A nadie le gusta un hombre que no resuelve. Hubo seleccionados que pues se agüitaron porque Chicharo no cumplió su palabra y son los que alzaron la voz. Y hubo rencilla y por eso salió de la selección. Que a su punto de vista el Chicharo todavía tenía que dar en la selección o ya no tenía. Híjole, yo creo que ya... En ya ese no momento... tanto. Yo creo que ya era más para un recambio y él todavía se sentía un titular indiscutible, pero creo que en ese momento había otros jugadores que... Pero creo que daba. No, pero la Yo creo que en competencia ese era muy momento complicada. daba. O sea, daba Muy complicada la entrándose en la banca. O sea, ¿Qué es lo que acabo de decir? De Sí. recambio. ajá, Pero al de final- recambio. No te da para jugarte de titular ni de chiste. La competencia creció y Pero también los años te causan factura. Te privas de un jugador tienes de problemas extra cancha. Eso. Todo eso genera en cuestiones de presión de la selección y Sí. terminas por... ¿Creen ustedes que el Chicharito hubiera sido siquiera convocado por su nivel a Qatar 2022? No. Por edad, creo que no. Y No, por deja jerarquía, tú por así la como edad. Memo Ochoa. Deja tú por la Porque edad. Chicharito era de los que más vendía también que los Sí, comerciales. pero futbolísticamente estaba muy mal. Su tipo de Estaba jugador. muy mal. O sea, el tipo de delantero que es Chicharito es estereotípico jugador joven. Él es un delantero de desmarques que confía en su físico para llegar a portería. Y en una segunda jugada Exacto. que él va a rematar. Exactamente. Y para 2022 el físico, el cuerpo ya lo había abandonado por mucho. Sí, o sea, solo ver su performance en Galaxy, o sea, para Sí, que no le no. haya dado Yo creo que no. para estar por en el mucho, Galaxy. no. Sí, es complicado. Sí, o sea, los 9 antiguos, los 9 poste viejos que son Que cansinos. se repite la historia. Esos te duran hasta los 33, 34, pero Chicharito no. Y no es malo, es simplemente que es un tipo distinto de jugador. Se repite la historia, ¿no? Lo que condenó a Chicharito a salir del United en su prime, un penal. Condena al Chicharito a salir del Galaxy, un penal. Es correcto. Y pues. ¿No más del Galaxy? Allá vamos. No comas ansias. Tranquilo, tranquilo. Y pues regresa Chivas, regresa como el hijo pródigo que se fue y ahora regresó para hacernos campeones otra vez. Regresó con, De los memes. la verdad, con para mí el reconocimiento que se merecía. Un muchachito Gran homenaje. que salió de las Chivas muy jovencito, una promesa y que como vimos hizo un gran recorrido por Europa en grandes equipos. Regresa a las Chivas. Yo la verdad no esperaba que llegara a hacernos campeones. Sí esperaba que campeonáramos con él, pero, Pues no, sí, sí gracias, lo tienes. pero no gracias a él. Pero sí es que sí lo tienes que esperar. Ya con el nivel que traía ya no. O sea, no hablando de él, pero cuando no es que la debes, figura güey. regresa a casa, regresa para campeonar, güey. Sí. O sea, regresa a campeonar, pero no gracias a él. Él En nos iba a echar todo el equipo. En al el hombro. libreto Ya, de de acuerdo. Disney. En el libreto de Disney sí, José Luis. Pero la verdad es que... Farfán regresó y nos hizo campeón. pues, Ah, insista, espérate, güey, para. No digas Mary Janes, José Luis. ¿Alguien ha visto? No, siento que Chícharo llegó tarde a Chivas, güey. Muy tarde. Muy tarde. Eso fue más bien. Creo que sí tenía que haber sido un par de años, 3 años antes. Una final Para contra Tigres. Santos, hubiera hubiera estado bueno. estado, y sobre todo el técnico Matías Almeida, pero esa es otra historia. Pero siento que sí llega un poco tarde el Chícharo a Mucho, muy Chivas tarde. con una presión que realmente no se merecía. Creo que le dan la batuta al equipo. Que no es culpa de él tampoco. Llegó, No es mira, culpa de él. Le dan la batuta completa del equipo esperando ver un Chicharito del Manchester United, United, exacto. del Madrid. Vamos, Chicharo, hazlo tú. No, realmente era muy complicado. llegó Pero sin aparte rodillas. Son distintos. Es completamente... ¿Cuánto Llegó duró? sin rodillas, sí, cierto. Llegó sin rodillas, sin fútbol Espérate, y parado 6 meses. Y te hago una pregunta, y les hago una pregunta abierta. ¿Cuánto hay de diferencia la Liga MX a Europa? Uf. Mucho. Entonces, no es lo mismo. Y yo creo que siento que ahí fue el pecado de que toda la gente de Chivas pensó que era El Salvador, pensó que era... Es que así lo vendieron. Pensó Ese fue que el error, lo llegaba vendieron así. Chicharo 2013. Lo vendieron así. Y no son así las cosas. Para mí lo más sencillo- Y ahí fue. Y aparte, insisto, también los problemas personales. Todo lo mediático Todo que lo se de hizo. Dreyfus. Esa parte creo que también le termina afectando al Chícharo. Creo que si se hubiera mantenido en esa línea de bajo perfil, de una línea de
de su carrera exitosa, porque todos los clubes que visitó, creo que hubiera sido un poquito menos el fuego en redes sociales como ahorita está, ¿no? Que realmente es un punto de influencia Chicharo bien cabrón. Entonces, sí siento que fue un error haberle dado la batuta al Chicharo de un equipo que es muy mediático en México, ¿no? Sí, para mí el Chicharo... Pero no es un error del Chicharo, güey. No, claro que no. Es un error de la güey. pésima gestión de Chivas, güey. Sí, Los porque directivos de para Chivas, mí el Chicharito debió haber regresado a Chivas un torneo de despedida. a despedirse. O 2 tops. Ya. Pero a despedirse. Un añito, no un a ser añito. campeón. No, Ajá, si es un campeón, añito. qué bueno. Sí, sí. Pero a despedirse y a jugar sus últimos partidos, ¿no? Lo dejan de más. Y también el güey empieza a hablar de más en redes sociales. Claro. Empieza a tirar ahí. Ya estaba tocadiscos, güey. Ajá, entonces Súper ahí es pegado. donde las Chivas debieron haber dicho, ¿sabes qué, carnal? Mejor mira, te hacemos un homenaje chingón, güey, y muchas gracias por Porque todo. ya sácate a la verga, el refuerzo ¿verdad? que hoy tenemos Pero no, pero es la afición. todo esto se pudo haber arreglado este pasado domingo 30 de noviembre, güey. Ese es un punto bien cabrón, güey. Todo se hubiera... Todo se hubiera arreglado, güey. Créeme que hubiera hecho una conexión con la afición muy grande, güey. Muy grande de Chicharo con la afición. Se hubiera perdonado, güey. eh, O sea, era... Lo tiró por la borda, güey. Lo echó por la Y borda. creo que él sabía y eso, toda, güey. date cuenta que estaba la leña al fuego. Pudo haber quitado y mames, me aventó más. Pero hay que reconocer lo que ese güey sabía eso y por eso pidió el balón. Claro, es un arma de dos Dijo, filos, ese güey. vale, Es un arma de eso dos vale, filos. o sea, Dijo, es me peor guardo, protagonismo porque tomo yo lo puedo riesgo, aguantar. Pero tomo no. riesgo y yo no lo juzgo, yo no lo critico, es una carrera Ahora, Pero exitosa. aquí el es donde Chicharo. este guión de película Es se un guión de convierte en un película, guión de es Black Mirror, de güey, donde villano, no es te un esperas villano, este güey. plot twist. Es un villano. Hay mucho ahí para Termina siendo un villano, que Dejemos- digas que no, Rivers, eso termina siendo un villano, güey. Yo no voy a decir que no, güey. Para mí es un Él la villano. pide es un porque si villano. él la caga la puede aguantar. Es un pero romanticismo. Pero también en el güey. plantel Un hay romanticismo. güeyes que la pueden pedir para no cagarla y también lo pueden aguantar, ¿me Sí, güey. explico? O sea, estoy de acuerdo de que no debió haberlo tirado. Sí, pero- sí tenía que haberlo tirado. No debió haberlo tenía tirado. que haberlo Yo creo que no. güey. Hasta No. por respeto del equipo, pero Javier entiendo, Hernández es un hombre que por tiene qué lo tiró. trayectoria. Por respeto lo puedo ver Es como en el Mundial 94. ¿Tenía que haber jugado Hugo Sánchez o no tenía que haber jugado Hugo Sánchez? No, pero te estás yendo. es lo mira, mismo. no, no. Es the same, güey. Te la compraría. Te la compraría. Es buena, Espera, es buena, ¿eh? Te la compraría si me dijeras. Es que me dices, es Javier Hernández, tiene trayectoria. Pues sí, güey, pero en penales no. Lo acabamos de platicar. 5 penales fallados. Mira, grandeza Pero sigue obliga- siendo una probabilidad, güey. No, acuerdo. pero grandeza también es Te poder estás agarrar la jugando pelota y la dársela a semifinal, otro. güey. Oye, pensándolo bien, Grandeza también es poder salió del agarrar la match. pelota y decirle a Luis Romo, Dámela, güey. ahí te va. No, al revés. O sea, ser Chicharito y darle la pelota a Romo y, mijo, Confiamos te en ti. toca. Llévanos a la final, O cabrón. llevársela a Pulido y decirle, hey, tú tienes mejor récord. Dale, papá. Yo te blindo acá, me encaro con el portero, lo que sea. Pero es que qué fácil, güey. Qué fácil. No, qué al fácil revés, abrir al el revés. pinche paraguas y No, decir, no, me quito la bronca, no, güey. Tú disculpa. fallas. No, güey. Toda la pinche pantalón es la responsabilidad de tirar el balón, güey. Tampoco güey. abran el paraguas tan peladas, güey. Es una responsabilidad grande. Si lo llega a fallar Romo, que sea, ¿por qué no la tiró Hernández? Pinches pocos huevos. No, créeme que nadie lo hubiera dicho, güey. Nadie hubiera dicho eso, No, Jaime. sí, Nadie hubiera no, dicho Yo creo eso. que sí, yo creo que sí. Nadie, Yo creo que Sí, Jaime güey, tiene lo un hubieran punto, dicho, ¿eh? güey. Yo creo que el problema es este. El medio hablado, el medio escrito, va a perseguir a Chicharito para Claro, lo que pase. güey. Pero ahí te Ahora, va, mira. espérame. Y por lo mismo yo creo que es irrelevante. Ahí te va. Porque el resultado deportivo va por encima de lo que la prensa puede servir al día siguiente o pueda decir. Entonces Chicharito debió, como deportista, darle la pelota a alguien más. Así es. Porque pase lo que pase, lo van a reventar. Sí. Ujú. Sí. Y déjame te digo, si Chicharito mete ese penal, de todos modos, o sea, sí, qué bueno Chicharito, pero no mames, no le viste haber tirado tú, güey. O sea, Nunca nadie le ve hacer eso. yo lo hubiera seguido pensando, güey. Qué No. bueno que metió el gol, pero no lo debiste haber tirado tú, güey. No es cierto. Sí, güey. ¿De Sí, verdad? güey. Claro, güey. Todo el mundo Sí, hubiera güey. dicho, puta, güey, salvamos, pero. Sí, güey, pero lo debe haber tirado, güey. no lo vuelvas a hacer, cabrón. Y ahorita que lo estabas diciendo, los 5 penales, o sea, ya me puse a pensar, güey. Sí, es 5 atroz, penales es atroz. fallados. Seguidos. Salió es del atroz el Manchester récord. United Sí. por un penal fallado. Salió del Galaxy por un penal fallado. Y ahora va a salir las Chivas por un penal fallado, güey. ¿Por qué? Porque ya se habla de que ha sido la despedida del Chicharito, no tanto porque él quiera, a lo mejor por ya Si de por sí yo creo el club ya tenía pensado darle las gracias.
Ahora vamos a ver si se va por la puerta de Que atrás. se vaya a la América. Y el Chicharito ya tiene rato sin jugar, no lo hablamos, sin jugar. Vive sin drogas. Sin jugar en la selección. Y se fue como hasta la fecha el mayor anotador de la selección mexicana y no tuvo su despedida como debió haber tenido una despedida como la tuvo Hugo Sánchez, como la tuvo... ¿Quién más tuvo su despedida, güey? Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, Andrés Borghetti. Guardado. Cuauhtémoc Blanco no tuvo despedida. Con selección, claro que sí. Ah, con selección. Sí, con la selección. América, con la América la sigue negociando. ¿No? También la tuvo. No, sí tuvo, en un sí, juego donde iba a ser un pinche profesional. golazo, Ah, sí es cierto. Que jugó 5 minutos, ¿no? Sí, claro. Con la No 100. me van a venir a hablar ustedes a mí. Sí, Ah, sí, Cuauhtémoc. sí, me acuerdo de eso, güey. Por eso te digo, entonces Cuauhtémoc no tiene Ese que haber tirado el rebote balón, que lo del travesaño tirara fue una el cosa Santiago, dolorosa, sí. Santiago Fernández o como. No lo dejen ir al baño, sigue No, güey, consumiendo pues, la ¿qué de la estás mitad del puente. Hablando güey. de pinches ejemplos, ¿no? Pero bueno, entonces a lo que voy es de que tristemente un emblema, una figura de la selección mexicana se fue por la puerta de atrás y ahora parece que se va a ir por la puerta de atrás de las Chivas. Se fue por la puerta de atrás del Manchester United. No, pero injusto. No. La segunda vez, la segunda la, vez. la gente de Manchester lo Sí, recuerda y lo injusto. quiere, ¿eh? Sí, muchísimo. Me parece injusto tenerlo en esa óptica. Yo creo que en Manchester se le recuerda con más cariño que acá, inclusive. Ah, sí, o sea, de que se le recuerda con cariño es otra cosa. Es que güey, pero- Chicharito no es Chiva, güey. ¿Qué ¿Cuánto duró en Chivas? Güey? Poquito. Como Carlos Vela, güey. Te digo que se droga. No, güey. Es como Carlos Vela, güey. ¿Cuánto jugó Carlos Vela en Chivas, güey? Ni siquiera que todos los chivistas dicen que Carlos Vela es chivista. Mira Jimmy. Ahora, con los años que tuvo primero, güey. Bueno, te encargo que No, hizo Cancún. toda su infancia en Chivas, güey. Pero eso no es... Y luego, pero ahí está bien. Si eso no lo cuentas, bueno, debutó con Chivas, güey. Jugó 4 sus años. básicas, debutó ahí, se hizo Sí, ídolo sí, sí, ahí, se es- fue como es- ídolo ahí. Sí. Es Y totalmente. regresó. como 4 ídolo. años en Chivas antes de irse a Europa. Sí, está- Ahorita ya totalmente regresó, ya hecho tiene en 2 Chivas. años. Tiene 6 años. Oficialmente es el equipo con el que más años ha estado las Chivas. Sí, está muy Y con el que hecho. peor le fue. En esta segunda etapa. En la segunda etapa. En la primera etapa no le fue tan mal. Está bueno. Pero bueno, para terminar, les dejo aquí. Primero, hablando de Chicharito en selección nacional. Espérame, antes de que pasemos a delantero. selección nacional, porque habla Jimmy de esta segunda etapa. 40 partidos del Chicharo en esta segunda etapa, güey. 4 goles, Ouch. una asistencia y una tarjeta roja. Y un penal fallado. Lo expulsaron al Neco. Ese Cierto, güey. es el palmarés que tiene Chicharito en su segunda gestión ¿Cuántos penales fallados? y un penal fallado. Bueno, no, 3 penales fallados en 4. 4 con la O Chivas. sea, este sería el cuarto Ok. Consecutivo en Chivas. consecutivos en Chivas. Hay que sacar ese dato bien, ¿eh? Sí, ¿Sí? sí, lo tengo clarísimo, mi hermano. Bueno. 5 penales fallados de Chicharito en los últimos 5 penales que ha tirado, los ha fallado. 1 con el Galaxy, 4 con Chivas. Perfecto. A ver, vámonos. ¿Quieren primero selección o clubes? Selección. Selección. Bueno, 52 goles con la selección. No sabemos si en un futuro Raúl Jiménez lo va a alcanzar o No, pues sí, ya. llega a otro. Ya le faltan sabemos, poquillos, ¿no? sé. Le faltan poquillos, pero no sabemos. ¿eh? Algo puede pasar o no. ahorita? Pero Está como a 5, creo. Creo que está como a 5. Digo, sí, más o menos, digo, son poquitos. Son muy accesibles. Por más Esa que es la al palabra. señor Luisardo se le rompa el corazón Son accesibles. y el Asterix están muy también pero accesibles. ahí le dan los factos del Chicharito. Chele. Los goles que metió a selecciones top. Holanda, Francia, Argentina. Argentina, España. Raúl Jiménez no le ha metido gol a ninguna de esas. Factos. Eso es cierto. Sí, le metió muchos goles a el Chicharito, muchos goles a Honduras, a Costa Rica, Sí, había a más, San Vicente, había a más, San Vicente, había a más Guadalupe, juegos pero con boleros, estos juegos había Pero más bueno, juegos. ahí te va. Mi pregunta es, ¿por qué están ahuevados en compararlos, güey? No hay comparación. no, pues el Ellos- americanismo ellos- dice no, que no, ellos- sí, no, güey, ¿quién? Raúl Jiménez, el ¿Quién? americanismo, No es güey. cierto, No me vas a güey. decir que Nosotros, que no aquí se tienes puede. 2 en la mesa, güey, y No, yo no luego los comparo, bravos, güey. señor. Luego los bravos. No te hagas, güey, pero bueno. No, ustedes Yo no no, los güey, comparo, porque güey. ustedes son gente Yo no los pudiente, comparo, son- razonable, güey, pero Son 2 jugadores Diferentes. diferentes. Distintos. Son 2 muy buenos jugadores mexicanos, ¿sí?
Pero no hay punto de comparación. Son muy distintos en su estilo de juego, güey. Muy Chicharo tiene una distintos. capacidad increíble Completamente. de estar en el momento exacto. Para mí, tristemente, Chicharo debería tener aún más goles. Exacto. No Concuerdo. debería ser tan cerca. Si lo alcanza Jiménez, bien. Y si no lo alcanza, qué bueno también. Porque se queda la leyenda del Chicharito. Más tiempo. Eventualmente alguien va a llegar y va Sí, a romper ese para eso son récord. las marcas, para eso son las romperse. marcas, para romperse. Pero a mí me parece una estupidez siempre querer compararlos. O sea, qué bueno que tuvimos 2 buenos jugadores mexicanos. Qué triste que no los pudimos explotar más a los dos. Porque los dos tuvieron más techo y tristemente no pudieron llegar más alto. Pero yo no creo que el debate de Chicharito sea en comparación con Jiménez en cuanto a selección, regresando a lo que dices. Yo creo que lo que Javier Hernández hizo en selección está ahí y ahí se va a quedar independientemente de si Jiménez lo sobrepasa en goles o no. Es eso, o sea, es un jugador que fue diferente en la selección, que hizo cosas muy importantes en selección, que ha anotado, como bien decía el buen Jaime, un gol en cada mundial, güey. Eso no es fácil decirlo. No es poca cosa. O sea, ¿cuántos jugadores top no tienen eso? Lewandowski no tiene eso. Muchos otros jugadores no tienen eso. O sea, entonces, también es injusto polarizarse. No puedes decir, Chicharito fue un fiasco en selección porque no es cierto. No. No, Pero es cierto. tampoco fue un maravilloso porque no es cierto. Fue un jugador importante y relevante en selección. Sí, mediático también. Mediático. Acorde Aprovechó su momento en pero selección. acorde a las aspiraciones de México en mundiales. Sí, es que mientras andabas Pues de todos. platicamos Pues yo justo creo de que eso. todos los que han participado, ¿no? En selección, acorde al que A nos la toca, a lo que capacidad, nos güey. corresponde. Exacto. Creo O sea, yo creo que un delantero de características de Chicharito o de Vela o de Giovanni siempre es necesario porque necesitas capitalizar lo que el equipo te genera. Pero una vez que ya estás en la máxima competencia, en el mundial, los jugadores que te hacen, ¿cómo te digo? Los jugadores que te sacan los juegos más importantes o a los que te Determinantes, los Ajá, determinantes. lo determinante va a ser el delantero, pero el delantero lo tienes que poner pelota. Y si tu media no le está poniendo pelotas al delantero, entonces el delantero no tiene que vivir. Y el gran debe de México, a mi parecer, está en la media. No los delanteros. Delanteros hemos tenido grandes delanteros. Y contenciones. Cuando hablas de la media, eso. hablamos de volantes. Son los que deberían de... Y cuando hemos tenido un par de buenos volantes, tristemente no tienen un par, ¿no? Porque hemos tenido un Guardado. muy buen Giovanni, un muy buen Guardado, un muy buen Vela, un muy buen Chucky, un muy buen Tecatito, pero nunca juntos. O sea, nunca en un prime juntos. Nunca. Y Siempre eso es lo época de uno, maravilloso de nada este más. deporte, que es el fútbol asociación. La época. Todo tiene que ver con tiempo. Pobre Chicharo. Algún día le faltó un vendrá- Ricardiño en su vida. Algún día vendrá una vendrá a favor para la selección mexicana. Este mundial no creo, ¿eh? No. Se ve, No, se ve sombrío el pero mira, panorama. Aunque Se ve sombrío, pero el formato da para cosas, aunque ¿eh? el El eso es verdad. formato da para cosas. Pinta para que vaya mal, pero cuando va mal la selección en los mundiales es cuando mejor le va. Esperemos que sea así, es un mundial que disfrutarlo. la El neta. formato va a ser generoso. Vamos a ver Así si se es puede mi aprovechar. buen Rivers. Es correcto. Es Y correcto. para terminar, pues bueno, ahorita les iba a preguntar si ustedes han visto la película de Cars 3. No, ¿No? ¿No han visto Cars no 3? recuerdo. ¿No? No he visto ni la 1, güey. Verga, güey, ni porque tienen chavos. Pero bueno, entonces mi ejemplo no va a servir. Pero a la gente Pero para que- la audiencia que... Pero para la audiencia que ha visto Adelante, Cars por 3, favor. bueno, si no han visto Cars 3, el Rayo McQueen se da cuenta que ya no vale verga. Y en vez de seguir aferrado, entrena a una corredora para que sea su reemplazo. Ok. Y creo que eso es lo que el Chicharito o está haciendo o debe hacer con la hormiga. Y que pase el legado de una vez. La capacidad de desmarque diagonal de la hormiga me hace entender Ahora, que se está trabajando. Sí. ¿Es Chicharito material para entrenar a alguien con la mentalidad que tiene al día de hoy, Ya no. ¿Por qué no soñar cosas chingonas? Técnicamente sí, pero que no le dé consejos de vida. no pues lo que pensar te cosas digo, o sea, chingonas, güey. Técnicamente no tiene nada de malo, pero como que Técnicamente no cuadra. sí, por Tiene- favor. Porque ahorita- Saludos, Vallarta. Ahorita Chicharo tiene un desmadre en su vida Pero tiene como para andar experien- coachando a gente, güey. Nah, pero tiene experiencia, tuvo buenos entrenadores, ya algo Lo tuvo que quieras, aprender, pero güey. también, ¿qué edad tiene la hormiga?
No te vengo manejando esa 19-20. información. 19-20, o sea, si tú chavito. tienes 19-20, güey, te está, y con todo respeto, güey, pero un cabrón que está compartiendo a su esposa, güey, te está tratando de cochear, güey, para la vida, güey, pues lo mandas a la verga, güey. Hasta La neta, se va a güey. los extremos, pero bueno. Pero bueno, yo me quedo con Que le dé los dos marques, con este círculo de la vida donde el Chicharito está Naces, por apagarse. creces, y te están reproduces, fallas un penal y mueres. Es un Compartes penal a y tu mueres. esposa y mueres. Estás muerto, Goku. Pero viene Con tu la mejor hormiga, amigo. a la cual yo le espero una carrera igual o mucho mejor que la del Chicharo. A ver, bien, es bueno A el ver show, si es el bueno. Ojalá. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Ahí pongan sus comentarios de este debate que tuvimos. Análisis de la carrera del Chicharito. Y analizaremos más carreras por ahí. La Memo Ochoa estaría chido analizarla. Gran jugador, ¿eh? No somos profesionales. Yo me quedo con la percepción de que Alterada. fue un gran jugador, sí, alterada. Que es injusto juzgarlo por el último año que fue desastroso en Chivas. Como bien decía Jimmy, llegó tarde. Tal vez no debió haber llegado tanto tiempo como... Salió tarde, llegó tarde. Sí. Necesitaba un timer. Sí, necesitaba un timer de Igual que arcoíris. nosotros. Igual que Así nosotros, igual que todas nuestras vidas. Creo que es humano. Creo que es humano y como todo ser humano tomó buenas y malas decisiones. Pero en el grosso o en el gran análisis de su carrera, nadie puede negar, le vayas a quien le vayas, que Chicharo fue un gran referente mexicano, que tuvo una muy buena carrera y que todos nos alegramos por algún gol del Chicharo en algún momento de su trayectoria, seas Chemo, Se instaló en la élite. seas Aguilucho, seas Chivarmano, seas partidario de En Medio del Río, lo que quieras. Hinches por quien hinches, en algún momento Chicharo tuvo un Tigrillo momento de que nos Closet llegó de también. ilusión, ¿no? Para despedirnos, un gol del Chicharito que recuerden. Es el Atlético. Atlético. De cara contra el Chelsea, güey. Ese- Que lo hayan gritado. No, yo no Yo lo me voy grité. O sea, contra- yo yo le iba al uno que Chelsea, grité. cabrón, ¿verdad? Contra Francia en Sudáfrica. Para mí contra Ese. Argentina, güey. Contra Argentina. Contra Argentina por El el desquite. momento del partido, exactamente. Ahí saben cuál, contra España. Ese partido amistoso, una España campeona del bueno. mundo en el Estadio Azteca. Muy bueno. Gol a yo- Iker Casillas. Yo contra Argentina, por lo que significó ese gol, ese cachetadón al gigante que te estaba abrumando, ¿no? Entonces, Sí. de fortísimo. los que más grité, justamente. Chingón. Con eso nos despedimos. Ustedes pongan ahí qué gol gritaron. Y los amamos, los queremos mucho. Besitos en el llano, ¿Sabes sobre qué, todo. qué Lávenselo, gol por favor. gritó mi Jimmy? El de Ricardiño y no valió. Es correcto. Saludos para Ricardiño. Saludos, La nos porra te guachamos. saluda. Chido one. Bye bye.